tal para cual. Los enemigos son uno para el otro. Se esfuerzan por ser opuestos y hasta antagónicos, pero en el fondo son complementarios. Sus intelectuales, si podemos hablar así y de ellos, se esfuerzan por encontrar la diferencia entre el bien y el mal, situándose en el bien y situando a los enemigos en el mal. Humanos demasiado humanos, atrapados en los límites de la moral, muy lejos de la ética, del ethos, de la voluntad, de la potencia creativa de la vida, de la potencia social. Forman parte del círculo vicioso del poder y del círculo envolvente de la retórica, lejos, muy lejos de la crítica, del iluminismo, mucho más de la crítica, del iluminismo, En consecuencia, ideólogos, magos del fetichismo, de las prácticas ilusionistas de la fetichización. Cuando en plena crisis, en pleno desenvolvimiento y despliegue de la decadencia, aparece un fantoche extravagante, unos se encargan de convertirlo en la monstruosidad fantástica que los atormenta en sus pesadillas, mientras otros lo convierten en un mesías liberal. Ambos los enemigos, ambos los intelectuales retóricos de un lado y de otro, no entienden que es parte de la sintomatología de la crisis y de la decadencia de su propia civilización, la que creen que es el fin de la historia, solo que interpretada a su modo. Unos creen que se trata de la realización del ideal de justicia, mientras otros creen que se trata de la realización del ideal del desarrollo y del progreso indefinidos e infinitos. Se puede decir que hay correspondencia entre el círculo vicioso del poder y los circuitos envolventes de la fantasía, es decir, de la imaginación delirante, separada de la experiencia social. Más o menos, para ilustrar, podemos decir que se trata de un principio del placer separado del principio de realidad. Los intelectuales de esta diatriba, de este debate, si se puede hablar así, no entienden que los enemigos se complementan, que forman parte del círculo vicioso del poder en un movimiento parecido al del péndulo. Unos son la condición de existencia de los otros. Se necesitan, se requieren mutuamente, de manera perversa. Sin embargo, en el teatro político consideran de manera trágica su propio drama político. Aunque unos consideran que hay que salvar a los pobres, a las víctimas, y otros consideran que hay que salvar a los empresarios, a los emprendedores. Unos invisten de paladines de la justicia y otros invisten de paladines de la libertad. Sin embargo, la justicia
ha sido vaciada de sus contenidos, reducida a la representación dramática, donde se convierten en los salvadores. Otros se convierten en los paladines de la libertad vaciada de su propio contenido, tan abstracta que ha desaparecido en tanto tal. Libertad convertida en la libertad de mercado, la libertad de empresa, la competencia. Es decir, el dominio y la dominación del mundo de las mercancías, donde los humanos se convierten en cosas. Las relaciones sociales en relaciones cosificadas. Libertad reducida a la voluntad de gobierno, a la voluntad de dominio. Cuando la libertad tiene sentido en la medida que se la consigue, en la medida que ocurre y acontece la liberación de los subordinados, de los dominados, de los esclavizados, de los explotados. Ahora, en plena modernidad tardía, en pleno crepúsculo de la civilización moderna, convertidos en excedente poblacional. Por lo tanto, condenados al exterminio. No se crea que los investidos de salvadores, los nuevos sacerdotes, se salvan de la responsabilidad del exterminio y del genocidio. Al contrario, participan de la trama y del desenlace apocalíptico. Pues como los otros participan en el ecocidio, en la destrucción planetaria, en la destrucción de la vida, en tanto salvadores y sacerdotes se convierten en los pregoneros de la religión moderna, la religión del mito de la historia, que conlleva la realización de un fin, de la teleología, de la realización de la idea racional, sea esta la justicia en abstracto o la libertad en abstracto, donde, como hemos dicho, justicia abstracta, donde ha desaparecido el ethos, el sentido comunitario. Libertad abstracta, donde ha desaparecido la potencia creativa de la vida. En consecuencia, los enemigos son simétricos fantasmas de una dramática civilizatoria. Son parte de lo mismo, del despliegue proliferante de las dominaciones sobre la naturaleza, sobre loicos, sobre las humanidades, entendidas como potencias y posibilidades de realización de la inmanencia creativa. Se trata, como hemos dicho antes en otras exposiciones, de las contradicciones del esquematismo dualista, de sus recorridos laberínticos, paradójicos y hasta aporéticos, es decir, de disyuntivas sin solución. Con gran esfuerzo, el análisis académico llega a componer narrativas descriptivas de tramas de personajes dramáticos, sin poder vislumbrar las condiciones de posibilidad, donde se desenvuelven no solamente los personajes de la narrativa académica,
sino los pueblos y las sociedades con todas sus multiplicidades, multitudes y diferencias singulares, donde aparecen los espesores, los tejidos sociales, las atmósferas y ámbitos ecológicos y territoriales, donde se configuran los diagramas de poder obsesionados con hacer desaparecer las resistencias, es decir, la proliferante vida convertida en resistencias frente a las estructuras de poder, a su materialidad institucional, a la mercantilización de las necesidades, a la invención de nuevas necesidades artificiales, a la invención de la satisfacción provisional de deseos insatisfechos, lejos, muy lejos de comprender los funcionamientos y las dinámicas moleculares y molares de composiciones singulares de asociaciones múltiples, lejos, muy lejos de entender el desborde de las resistencias y de la alteridad. Por eso la intelectualidad académica no encuentra salidas salvo la repetición de lo mismo. Los comentadores, en el mejor de los casos, recurren a la ironía convertida en sorna de los enemigos, de los contrincantes, y enaltecen el papel protagónico de los amigos, de los afines, de los actores de la novela. No llegan a vislumbrar que en el círculo vicioso del poder, los contrincantes, los concurrentes se pasan la posta en una carrera de vallas donde la meta es la realización o el logro de la utopía o la realización y el logro de una modernidad sin tapujos, donde todo sólido se evapora y se desvanece. Hablamos de la diseminación absoluta de la humanidad en tanto proyección ética del cultivo cultural. Para muestra basta un botón, como se dice comúnmente. Démonos un ejemplo para ilustrar lo que decimos. En el contexto de la coyuntura actual, o como decimos, en el contexto de los espesores de la coyuntura, espesores que contienen de manera actualizada pasado, presente y futuro. Este ejemplo tiene que ver con el Foro Económico Mundial, que se da anualmente en Davos desde 1971. El Foro Económico Mundial es una organización no gubernamental que reúne a la élite mundial, o por lo menos considerada élite o aristocracia por los medios de comunicación y las revistas especializadas. Para el 2004, el tema referencial del foro fue reconstruir la confianza en medio de las crecientes tensiones geopolíticas, la evolución de las políticas económicas y los rápidos avances tecnológicos. El evento se concentró en 6 temáticas definidas: resiliencia económica, transformación energética, globalización, inteligencia artificial productiva, fortalecimiento de las instituciones y salud
de las mujeres. Como se puede ver, la temática es variada y pertinente para la élite mundial, no necesariamente para la población del mundo. La reunión del 2024 contó con más de 100 gobiernos y 1,000 empresas asociadas, así como líderes de la sociedad civil, emprendedores sociales y medios de comunicación. Como se puede esperar, se tienen distintas problemáticas en el contexto y distintos enfoques. Sin embargo, en la práctica podemos resaltar algunos ejes de tratamiento prácticos y operativos de preocupación actualizada, como relativos a la inteligencia artificial y a la tokenización. En relación a las preocupaciones mediáticas y políticas, se dieron discursos como los de Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, que transmitió sus preocupaciones sobre la desinformación desatada a nivel mundial. A propósito de uno de los contextos de la problemática acuciante del planeta, que eufemísticamente se denomina cambio climático, uno de los expositores que ha tocado el tema es Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien ha planteado que es indispensable recuperar el derecho internacional frente a lo que está ocurriendo, y él llama el cisma del norte y el sur, la fracturación del mundo. Y en lo que respecta a las preocupaciones principales, por lo menos tituladas del foro, que tienen que ver precisamente con la reconstrucción de la confianza, ha planteado un pacto en lo que podemos llamar el decurso de la sustitución del modelo energético de la energía fósil a la energía o energías limpias. Y en ese paso, en esa transición, el sur juega un papel fundamental para apagar las chimeneas de CO2 del norte y marchar conjuntamente a un mundo armónico, o por lo menos más armónico, con el planeta. En relación a otra temática resaltada por el Foro Económico Mundial del 2024, que es la inteligencia artificial, Bill Gates expuso sobre la importancia y la trascendencia de la inteligencia artificial en distintos campos del desenvolvimiento económico y social, comprendiendo entre ellos la salud. En pocas palabras y en resumen podemos decir que fue la inteligencia artificial considerada un instrumento valioso para resolver los problemas que afronta la humanidad en la actualidad, aunque haya reconocido también que puede ser usada de manera negativa y nociva. Como se podrá ver en este resumen todavía corto y sesgado de lo que ocurrió en el Foro Mundial del 2024, podemos notar que las preocupaciones se desenvolvieron de una manera distinta a cómo se presenta en América Latina y sobre todo en Argentina, como si
un discurso anacrónico del presidente argentino hubiera sido la noticia más importante del foro, algo que es completamente equivocado. Un discurso anacrónico que toca una cuestión, la cuestión social, reducida a la cuestión del comunismo visto desde la perspectiva de los miedos y terrores de la burguesía mundial, ha sido tocado el 2024, un siglo después de la Revolución de Febrero y Octubre de 1917, en lo que fue el Imperio zarista. 35 años después de la caída del muro de Berlín y 34 años después del derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un discurso que descubre tardíamente la revolución industrial, dada en el siglo XIX, pero que además desconoce la incorporación en la revolución industrial por parte de Argentina, Brasil y México a partir de los gobiernos nacional populares que incursionan en la sustitución de importaciones en la producción industrial a partir de los efectos estatales de las nacionalizaciones. Un discurso inocente que hace apología de los empresarios como héroes del siglo XXI, es decir, un discurso extravagante y anacrónico. No fue más que una nota anecdótica. Sin embargo, los medios de comunicación de Argentina y América Latina y de otras partes han apuntado a resaltar el papel de un personaje histriónico. Esto nos muestra nuevamente la manipulación de los medios de comunicación, el gran recorte mediático, la invención de la realidad a partir de la delirante voluntad de impostura de los medios de comunicación, que obviamente son manejados y son parte de la instrumentalización mediática de las estructuras de poder y las cartografías políticas de la dominación mundial y nacional. Volviendo a lo que dijimos a un principio sobre el esquematismo dualista y la complicidad perversa de los enemigos y la invención de los intelectuales al servicio de estos antagonismos y estas oposiciones, tenemos los voceros mediáticos y comentaristas que se ponen de un lado y del otro, unos que resaltan como si fuera un aporte la intervención del presidente de Argentina y otros que lo caricaturizan, convirtiéndolo en un fantoche, y otros que no dejan de sorprenderse por la incursión electoral de un personaje que parece salido de una comedia surrealista. Ambos bloques de comentaristas se sitúan y se circunscriben en la trama novelesca de personajes, en una narrativa política que convierte en protagonistas a contingencias dramáticas e inacabadas de subjetividades maltrechas. Estos analistas y comentadores no hacen otra cosa que olvidar el análisis de las condiciones de posibilidad y de las dinámicas moleculares y molares de las formaciones sociales. Por lo tanto, están lejos de explicar, incluso de descifrar y de codificar lo que está ocurriendo
en el acontecimiento social, político y cultural, además de económico. Se expresan sus propias falencias, sus propios vacíos, pero también sus propios miedos. A eso no se puede llamar en sentido riguroso análisis. Milei no es otra cosa que un síntoma singular en la crisis múltiple de la formación social argentina, así como Trump es un síntoma de la crisis en la formación social de los Estados Unidos de Norteamérica. Del mismo modo, Putin es un síntoma de la crisis múltiple de la formación social de la Federación Rusa. Podemos seguir la lista y hacerla larga, pero no se trata de eso. Como por ejemplo la figura de Bolsonaro, que no es otra cosa o no ha sido otra cosa que un síntoma en la crisis múltiple de la formación social de la República Federal del Brasil. La pregunta no es tanto por qué aparecen estos personajes en una coyuntura de crisis y decadencia como la que vivimos recientemente, en las coyunturas particulares de la historia reciente, sino que la pregunta más pertinente es ¿qué pasa con las sociedades y los pueblos de las formaciones sociales donde acaece este fenómeno político, donde la comedia política y el teatro político se hacen carne y se hacen presente en las instituciones estatales? Otra pregunta en un plano de intensidad intermedio es el relativo a lo que pasa en las comunicaciones de los economistas, que no dejan de sorprenderse y tomar en serio las propuestas dogmáticas y escolares de un expositor tardío y circunscrito de Friedrich August Hayek. Sin quitarle mérito al premio Nobel, la discusión se sitúa en la crisis de 1929 y la búsqueda de soluciones. Y la discusión se desata entre dos escuelas neoclásicas aparentemente opuestas y antagónicas, aunque lo son discursivamente, no lo son epistemológicamente, puesto que piensan lo mismo, puesto que se sitúan en el desplazamiento epistemológico de la economía clásica a la economía neoclásica, de la problemática del valor pensado como tiempo de trabajo cristalizado a la problemática del equilibrio y de los ciclos económicos. Ciclos económicos que no solamente están ligados a los circuitos monetarios, sino más bien que están vinculados a los bienes duraderos y no duraderos que participan en la producción. En consecuencia, el discurso mentado por los medios de comunicación propagandísticos es también anacrónico en el sentido del debate económico. Sin embargo, la pugna política en América Latina y el Caribe deriva en posturas encontradas que toman en serio estas situaciones anecdóticas y estos postulados anacrónicos, desatendiendo las problemáticas cruciales que afectan al mundo y ponen en peligro el destino de la humanidad, conllevando la amenaza global de destrucción planetaria, es decir, una amenaza a la vida, a la proliferante vida. En conclusión, podemos decir que no se puede vislumbrar la problemática
y la realidad efectiva en la que se mueve el mundo, la humanidad y el planeta, si es que no se salen de los circuitos envolventes y laberínticos de el pensamiento relativo al esquematismo dualista, que es heredero de una vieja guerra santa entre fieles e infieles.